Contraloría pone la lupa en Cali. 800.000 millones en riesgo amenazan el servicio de aseo. La Contraloría General de la República advirtió sobre posibles afectaciones patrimoniales cercanas a los 800.000 millones relacionadas con la prestación del servicio público de aseo en Santiago de Cali. La alerta involucra a Emsirva ESP, Emcali, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, ante los riesgos identificados en el actual esquema de operación del servicio. El principal punto de preocupación está relacionado con la incertidumbre jurídica sobre la titularidad del catastro de usuarios y las bases de datos comerciales y operativas asociadas al servicio de aseo, activos cuyo valor fue estimado en aproximadamente 800.000 millones. Según la entidad de control, esta situación podría derivar en impactos patrimoniales y afectar la continuidad y estabilidad del servicio en la capital del Valle del Cauca. Lea también Contraloría alerta rezago en reparación colectiva. Solo 60 comunidades han culminado el proceso en el país. La valoración económica mencionada fue soportada en una consultoría realizada por Bonus Banca de Inversión SAS, contratada por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el marco del proceso de liquidación de Emsirva. Disputa por el control del catastro de usuarios. La controversia surge en medio de diferencias entre Emsirva y los operadores encargados del servicio de aseo, frente a las cláusulas de reversión incluidas en contratos de operación, que según la Contraloría llevan más de 2 décadas funcionando mediante sucesivas prórrogas. Mientras Emsirva sostiene que el catastro de usuarios, el software y las bases de datos deben revertir a la empresa sin ningún costo al finalizar los contratos, los operadores aseguran que dichos activos les pertenecen por haber sido quienes prestaron efectivamente en servicio. La definición jurídica de esa disputa, según se indicó, deberá ser resuelta por un juez o un tribunal de arbitramiento. Los contratos con los operadores finalizaron el pasado 28 de enero de 2026. No obstante, las empresas continúan prestando el servicio de aseo, pese a que, según la advertencia emitida, actualmente no existe un mecanismo contractual claramente definido que regule esa continuidad operativa. La Contraloría señaló que este escenario genera riesgos asociados no solo a la prestación del servicio, sino también a la administración, exploración y eventual reversión de activos estratégicos vinculados al sistema de aseo de la ciudad. Lea también, Superfinanciera abre investigaciones por traslado de fondos privados a Colpensiones. Suspensión del proceso para nuevos operadores. Emsirva adelanta un proceso orientado a seleccionar nuevos operadores para el servicio de aseo. La empresa justificó ese procedimiento argumentando que la terminación de los contratos contempla un periodo de liquidación de 4 meses, el cual finalizaría el próximo 28 de mayo de 2026. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca suspendió el proceso de selección mediante una decisión emitida el 11 de mayo de 2026, dentro de otro proceso judicial en curso. La medida aumenta la incertidumbre sobre el modelo que continuará operando el servicio en la ciudad. La entidad de control también advirtió riesgos relacionados con los recursos provenientes del recaudo tarifario del servicio de aseo, sobre los cuales Emsirva podría tener participación económica. A esto se suma la continuidad de actividades por parte de operadores cuyos contratos ya finalizaron. Advertencia sobre continuidad en servicio. En medio de este panorama, la Contraloría insistió en que la prestación de servicios públicos esenciales no puede quedar expuesta a vacíos contractuales, ni a disputas sobre activos estratégicos. La entidad pidió a las autoridades y organismos involucrados adoptar medidas urgentes, coordinadas y oportunas para evitar afectaciones fiscales, patrimoniales, ambientales, sanitarias, operativas y sociales, relacionadas con la prestación del servicio de aseo en Cali. Asimismo, anunció que continuará ejerciendo vigilancia sobre las actuaciones relacionadas con el manejo de los recursos del sistema.
la situación jurídica y patrimonial de Msirba en liquidación y las decisiones que adopten las entidades competentes frente a la operación del servicio en la ciudad. Lea también millones de usuarios en riesgo. Contraloría destapa deterioro en EPS intervenidas y millonario faltante en nueva EPS. Claves de este tema en 4 preguntas. ¿Qué encontró la Contraloría sobre el servicio de aseo en Cali? La Contraloría General de la República advirtió un posible riesgo patrimonial cercano a los 800.000 millones. Por la incertidumbre jurídica sobre el catastro de usuarios y las bases de datos utilizadas en la prestación del servicio de aseo en Cali. La entidad alertó que la situación podría afectar la continuidad y estabilidad del servicio público. ¿Por qué la Contraloría habla de un riesgo de 800.000 millones en Cali? La Contraloría señaló que existe una disputa entre Msirba y los operadores de aseo sobre la propiedad de activos estratégicos, entre ellos el catastro de usuarios y plataformas operativas. El valor estimado de esos activos alcanza los 800.000 millones, y su definición jurídica sigue sin resolverse. ¿Qué pasa con los operadores del servicio de aseo en Cali tras el fin de los contratos? Aunque los contratos de operación terminaron el 28 de enero de 2026, los operadores continúan prestando el servicio de aseo en Cali. La Contraloría advirtió que actualmente no existe un mecanismo contractual claramente definido, lo que aumenta los riesgos sobre la prestación del servicio y el manejo de recursos. ¿Qué decisión judicial frenó el nuevo proceso de aseo en Cali? El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca suspendió el proceso que adelantaba Msirba para escoger nuevos operadores del servicio de aseo en Cali. La medida fue tomada dentro de otro proceso judicial y se suma a la incertidumbre sobre el futuro operativo y contractual del sistema.